Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Miriam y este es un espacio para crecer sin filtros y sin límites. Hoy os propongo un tema y es que a mí me gusta mucho y es que todos dentro de nosotros tenemos tres voces. Una es la que te frena, la que te sabotea y la otra es la que te impulsa. A lo largo del vídeo nos daremos cuenta de qué voz lidera nuestra toma de decisiones. Y para ello también haremos un mini ejercicio en el que te darás cuenta. Empezar a explicar las voces, quiero hablar desde mi experiencia personal para poder ejemplificar lo que quiero hablar. Y es que yo en 2020 para mí fue un año muy duro porque yo no pude entrar a la universidad y yo me tuve que meter a un grado superior que a mí no me gustaba, por lo que yo sacaba muy malas notas en el primer trimestre y claro, y una parte de mí pensaba que es como, ¿para qué voy a sacar buenas notas si es que no lo voy a conseguir, ¿no? Lo veía imposible. Pero luego otra voz mía lo sabía, en plan, sabía que lo iba a conseguir. Y quería como contar esta historia para ver si alguien se puede sentir identificado, porque aunque por muchas veces que lo veas todo muy negro, o sea, luego al final eres más de lo que aparentas. Voy a hablar de las voces, que para ello me he basado en un modelo teórico que se llama Análisis Transaccional de Eric Berne, y en específico me he basado en mis tres estados del yo, ¿no? Esta teoría relata que todas las personas tenemos tres estados, ¿no? El padre, el adulto y el niño. El padre es esa figura de autoridad que te dice no hagas esto, no hagas lo otro, y que si lo traducimos en un lenguaje psicoanalítico sería más el principio del deber, ¿no? Por lo que el niño es justo lo contrario, ese es el principio del placer que responde a nuestras necesidades más básicas, ¿no? El hambre, la sed, nuestros deseos. Y luego ya está el adulto que frena, ¿no? Que frena a las dos partes, tanto al padre y al niño, y aporta evidencia objetiva desde el conocimiento y sus experiencias y pone orden, ¿no? Ese yo adulto responde al principio de realidad. Una vez explicada esta teoría, para poder entenderme, yo he pensado en tres voces, ¿no? Que yo las llamo ganadora, que ganadora es una mezcla de adulto más niño libre, que es la persona pues, que tiene los pies en la tierra, que no tiene límites, que tiene mucha confianza. Y luego está mi yo insegura, que sería como ese niño adaptado, ¿no? Que se protege, que no hace las cosas por miedo al fracaso. Por último estaría la voz saboteadora, que como el nombre indica, es esa que te sabotea, ¿no? Que te juzga, te reprocha y encarnaría la figura de ese padre crítico. Una vez explicado estas voces, yo lo que pretendo al explicar estas voces no es eliminarlas, porque obviamente mi yo insegura y mi yo saboteadora me ha protegido muchas veces, pero hay en otros momentos que no es adaptativo porque te impide realizar lo que verdaderamente quieres conseguir en la vida, tus sueños. Entonces ahí es el momento en el que tú tienes que dejar espacio a tu yo ganadora para que pueda tomar el control de tu toma de decisiones. Por ello me gustaría que podáis hacer un mini ejercicio en el que yo os propongo una pregunta, para que podáis detectar qué voz ha liderado esta última semana en vuestra toma de decisiones. ¿Ha destacado la confianza? ¿O cuando has tomado las decisiones has sentido que una voz tuya te autocriticaba? ¿O te has reprimido por el miedo al fracaso y no has tomado una decisión por ese motivo? Pausa el vídeo y seguimos. El resultado no ha sido como esperabas y ha destacado tus otras voces y no ha destacado tu voz ganadora. Te invito a que hagas este vídeo cada semana, de manera que seas más consciente de tus decisiones, porque el autoconocimiento en nosotros mismos es poder. Y yo me he dado cuenta mucho de que ahora mismo que yo a día de hoy puedo decir que yo me conozco, y el conocerse uno mismo te hace tomar buenas decisiones y estar en el camino en el que quieres estar. Y también os recuerdo que aunque tú ahora mismo lo veas muy imposible, tú tienes que ver más allá de la vida que te rodea. O sea, porque es así, si tú no ves más allá, nunca vas a poder conseguir lo que tú quieres en la vida. Y eso es así, eso es así.
Y también recuerda que en la vida no tienes que ser perfecto. Solo sé tú. Nos vemos en el próximo.